Hola a todos, aquí empiezo el curso de álgebra con este ejercicio que es de un examen de matemáticas de la Facultad de Arquitectura de Barcelona, la ETSAB de la UPC. Y el enunciado dice lo siguiente, este es solo un primer apartado y solo voy a resolver la primera parte de este apartado. La siguiente parte la resolveré en otro vídeo. Nos dice, sean dos vectores u sub 1 menos 1, 2 y u sub 2, 1 menos 3, dos vectores de R2. Y nos dice, comprueba que forman una base de R2 y halle las matrices del cambio de base. Repito, en este vídeo voy a resolver solo la primera parte, es decir, voy a comprobar que forman una base de R2. Antes de nada, a pesar de que en este ejercicio ya nos dice que son dos vectores de R2, cuando nos preguntan por si forman dos vectores una base de determinado espacio vectorial, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si realmente pertenecen a este espacio vectorial. Entonces, nuestra pregunta es, ¿pertenecen estos dos vectores a R2? Y la respuesta es que obviamente sí, porque son dos vectores que tienen dos componentes que son la componente en la dirección y la componente en la dirección J, es decir, tienen dos componentes, por lo tanto pertenecen a R2. Y ahora voy a pasar a responder a la pregunta de si los vectores que nos han dado forman una base. Pero para ello, previamente, voy a explicar qué significa que dos o más de dos vectores formen una base. Aquí tengo un ejemplo donde tengo dos vectores, 1, 1, 2 y 0, 1, 3, que combinados de la siguiente forma, menos una vez 1, 1, 2 más dos veces 0, 1, 3, me dan un tercer vector que es el menos 1, 1, 4. Entonces a esto se le llama una combinación lineal. El vector menos 1, 1, 4 es combinación lineal de 1, 1, 2 y 0, 1, 3. Es decir, el vector u sub 1 se ha formado a partir del vector u sub 2 y a partir del vector u sub 3, sencillamente multiplicando por determinados coeficientes y mediante la adición de vectores. Entonces, cuando esto sucede, cuando uno de los vectores se puede expresar como combinación lineal de los demás, obviamente esto quiere decir que también los demás se pueden expresar como combinación lineal de los otros. Es decir, yo de esta igualdad podría despejar u sub 3 y expresar u sub 3 como combinación lineal de u sub 1 y u sub 2. Es decir, cuando yo tengo un conjunto de vectores que cada uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los demás, estos vectores no forman una base. Para definirlo de otro modo más general, yo voy a pasar este vector al otro lado para obtener la igualdad siguiente. Una igualdad en la que tengo que menos una vez el vector u sub 1 menos una vez el vector u sub 2 más dos veces el vector u sub 3 me da el vector nulo, el vector 0, 0, 0. Cuando yo puedo encontrar una combinación lineal de vectores que me dé el vector nulo como resultado, diré que estos vectores son linealmente dependientes y por lo tanto no forman una base. ¿Qué tendría yo que encontrarme para decir que estos vectores, que los vectores que tengo, pues sí forman base? Si yo al proponer esta igualdad me encuentro que mi único resultado posible es alfa sub 1 igual a alfa sub 2 igual a alfa sub 3 igual a 0, entonces yo me encuentro delante de la situación en que estos tres vectores sí forman base. Para generalizar, pues aquí tengo la expresión, esta expresión de aquí, que es la que me permitirá encontrar o decidir si, bueno, mejor que me permitirá determinar si determinado número de vectores pues forman base o no. Si esta igualdad solo se cumple, repito, para alfa sub 1 igual a alfa sub 2 igual a alfa sub 3 igual a 0,
pues entonces sí que estos vectores formarán base. Y ahora pasaré a aplicar pues esta teoría a nuestro problema. Pues aquí tengo planteada la igualdad. Alfa sub 1 por u sub 1 más alfa sub 2 por u sub 2 es igual a 0, donde u sub 1 va a ser nuestro vector menos 1, 2, y u sub 2 va a ser nuestro vector 1, menos 3. Entonces, pues yo voy operando, multiplicando cada coeficiente, es decir, alfa sub 1 y alfa sub 2 por cada coordenada, y luego procedo a sumar componente a componente. Entonces la primera componente del vector suma, que es menos alfa sub 1 más alfa sub 2, debe darme 0, por lo que llego a la conclusión que alfa sub 1 y alfa sub 2 tienen que ser iguales. Luego voy a la segunda componente que también tengo que anular, 2 alfa sub 1 menos 3 alfa sub 2 igual a 0, sustituyo alfa sub 2 por alfa sub 1 y obtengo que alfa sub 1 es 0. Pero entonces, como alfa sub 1 también tenía que ser igual a alfa sub 2, me encuentro que nuestra única solución es que alfa sub 1 es igual a alfa sub 2 es igual a 0. Y como habíamos dicho antes, esto significa que los vectores u sub 1 y u sub 2 forman base. En nuestro problema, como solo disponemos de dos vectores, no hay que hacer todo este proceso, todo el proceso, como os he dicho anteriormente, no es necesario. Hay una forma mucho más rápida de ver si dos vectores forman una base. Y esto es, dados dos vectores, si no son proporcionales, entonces forman una base. Como podemos ver, estos dos vectores no lo son, porque yo para pasar de menos 1 a 1, tendría que multiplicar por menos 1. Entonces, la segunda componente, para pasar de 2 a menos 3, no me vale multiplicar por menos 1. Esto quiere decir que estos dos vectores no son proporcionales y por lo tanto son independientes y por lo tanto forman una base. Repito, claro, esta forma de proceder solo me sirve para el caso de tener yo solo dos vectores. Si tuviera tres, pues tendría que proceder ya de la forma que he explicado anteriormente. Y finalmente aún tenemos una tercera forma de saber si dos o más vectores forman una base. Y esto es calcular el determinante de la matriz cuadrada que definen estos vectores. Entonces, cuidado, porque este procedimiento solo va a poder realizarse si yo puedo construir una matriz cuadrada con los vectores que me dan. Una matriz cuadrada quiere decir con el mismo número de filas que de columnas. En este caso, pues sí que puedo hacerlo. Entonces voy a disponer el vector u sub 1 en la primera columna, menos 1, 2, y en la segunda columna voy a poner el vector u sub 2, 1, menos 3. Y acto seguido voy a proceder a calcular el determinante. ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz cuadrada? Pues es muy sencillo en el caso de ser una matriz como esta, que es de 2 por 2. Primero calculo el producto de la diagonal, menos 1 por menos 3, y le resto el producto de la otra diagonal, que es 1 por 2. Esto me da 3 menos 2 igual a 1. Cuando el determinante de la matriz cuadrada formada por los vectores no es 0, esto quiere decir que estos vectores forman una base. Por lo tanto, en nuestro caso, como no nos ha dado 0, los vectores forman una base y son linealmente independientes. Obviamente, calcular el determinante de una matriz 3x3 o de una matriz 4x4 es bastante más complejo, pero a ello ya profundizaré en otro vídeo. Pues bien, hasta aquí esta parte del ejercicio y darle clic a la etiqueta que sale ahora para seguir a la segunda parte del ejercicio.